Ahorita lo que vamos a hacer es hablar un poquitito de San Francisco de Asís, porque vamos a ir directamente a la tumba. Eh, pues hay mucho que decir, así que voy a resumir con mis historias. Bueno, como ustedes saben, San Francisco nació aquí en Asís en 1182 y muere en 1226. Si se dan cuenta, son pocos años, ¿eh? San Francisco vivió 40, casi no llega a los 45 años, ¿ok? ¿Quién era San Francisco de Asís? Bueno, Francesco era hijo de una familia también adinerada, no tanto como fue la familia de Santa Clara. ¿Por qué se llamaba Francis? Porque el papá traía la tela, él vendía telas para toda Italia y las traía de Francia. Llamaba mucho a Francia y por eso le pone a Francisco Francis. Francisco crece en un ambiente de, digamos, nosotros podríamos decir empresario de esa época, vendiendo ropa fina, viajando mucho a Francia, pero también en un ambiente de mucha vanidad, de mucha avaricia, codicia, donde la fama, el prestigio era muy importante. Claro, tradúzcalo para esa época, cómo se ganaba la fama, pues siendo como el más popular entre las muchachas del pueblo. Por eso San Francisco, bueno, en nuestro lenguaje, era mujeriego. San Francisco era de ir todas las noches a la fiesta, se conoce por ser muy fiestero. San Francisco le gustaba vestirse muy bien, lógicamente, y en esa época había muchas guerras entre los sectores, o sea, aquí la Umbría, siempre estaban los sectores del país en guerra. Entonces, una de las maneras de tener fama era el soldado que salía a defender. Y por eso es que San Francisco, en un momento, toma las armas y sale muy envalentado a batallar, pero no le duró mucho tiempo. Porque ya el Señor, a través de ese momento, empieza a trabajar fuertemente en San Francisco. ¿Qué pasa al cuarto día, muy cerquita de aquí? Al cuarto día que él está en caballo con la gran espada, todos los cascos y todo lo que usaban, lo hirieron. Y San Francisco estuvo de muerte en cama. Ahí el Señor está empezando a desmoronar toda la vida de Francisco, porque el que iba a ser el que iba como capitán del equipo, el que iba a ganar, es el primero que es herido y queda en cama. Durante el estadía en cama, que verdaderamente pensaban que iba a morir, estaba muy herido, pasaba muy mal las noches. En una de esas noches, San Francisco tiene un sueño. Y en el sueño, él ve una cantidad de mendigos, hombres y mujeres mendigos, todos tapados como en esa época, ¿verdad? Que se vestían todo de negro y tapados, que se le acercaban como queriendo tocarle, como si estuvieran suplicando algo de él. Para él fue una pesadilla, sin embargo era una profecía. Y a partir de ese momento, San Francisco empieza a tener una lucha muy fuerte interior de qué significaba ese sueño. Él no quería nada que ver con los leprosos, ni con los pobres, ni con nada. Y sin embargo, todos ellos se le aparecen en el sueño buscándolo, como necesitándolo. Entonces, el Señor lo mantiene en cama, es muy parecido un poquito a San Ignacio de Loyola, ¿no? Que le tuvo que dar un bombazo en la pierna para que San Ignacio se bajara su humo. Pues San Francisco empieza a tener esto, hacerse preguntas que nunca se había hecho. ¿Para qué es mi vida? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? Estoy gastando mi juventud en algo que no vale la pena. O sea, empieza a hacerse las preguntas fundamentales que todos, no es de edades, ¿eh? Lo que pasa es que desde niño hay que enseñar a los niños a hacerse a su edad preguntas fundamentales. ¿Para qué se vive? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Cuál es mi futuro? Yo me acuerdo que antes se preguntaba al niño, ¿y qué quieres ser cuando seas grande?
Ahora nadie pregunta eso. Te decían bombero, doctor, de todo. Que no, tal vez no eran eso, pero ya tenían un ideal. Las preguntas fundamentales despiertan en el ser humano ideales, que después el Señor le va dando su propia forma. Pues aquí San Francisco, ya después que es curado, regresa así, claro, la defraudación del pueblo, ¿verdad? Entonces ella viene humillado. Ya, ¿se dan cuenta? El Señor empieza a strip him, a despojarlo de todo lo que antes era lo que le daba a él le daba su propio valor. Y esto es muy importante que lo vayan siguiendo en la línea para que entiendan bastante a San Francisco. El Señor tiene que despojar a San Francisco de todo. Entonces San Francisco regresa humillado, todo el pueblo, todos los demás siguieron, él tuvo que regresar, él no alcanzó la fama, él no triunfó, regresa y el padre es el primero que está molesto con él porque la defraudación del hijo es la del padre. Pero algo sucede, otra noche, ya estando aquí en casa de sus padres, San Francisco vuelve a tener el mismo sueño. Y cuando vuelve a tener ese mismo sueño, hizo algo que su papá no le perdonó, que se va a la empresa del papá, que es una casa, como así digamos, y empieza a tirar la ropa, la tela, la empieza a tirar por la ventana para que los pobres pudieran vestirse. El papá de San Francisco estaba completamente anonadado de qué estaba haciendo su hijo. Incluso le decía, corre y cógela, y sin embargo ya los pobres se la habían llevado, ¿verdad? Entonces tú estás viendo que empieza a haber un proceso de cambio en San Francisco que le empieza a molestar la vida que tenía. Pero entonces su forma era muy radical. Pues voy a tirar la tela. ¿Por qué no era la correcta? Porque no es su tela, es la tela del papá, ¿verdad? Él tiene que despojarse de lo suyo, no de lo de los otros. Entonces ya empiezan las fricciones y aquí hay una iglesia. Cuando ustedes salieron de Carlos, la mayoría se fue a comer a los restaurancitos que están por cerca de la Plaza Minerva. Más para abajito hay una iglesia que es el lugar donde el papá, en esa iglesia era la casa de San Francisco y sus padres. Pero si ustedes ven y entran, hay un lugar que es un hueco como con una reja. El papá de San Francisco encerró a San Francisco ahí por mucho tiempo para que no hiciera más locura según el papá. ¿Qué sucede? Que empiezan entonces los grandes desacuerdos entre el padre y Francisco hasta el momento que llega a donde estuvimos ayer, que está Carlos, que es la iglesia de Espalione, que quiere decir del despojamiento, de que ya está tan tensa la cosa y San Francisco cada vez se va sintiendo, porque así es cuando es la conversión, que el pecado te molesta, ¿verdad? Cuando hay una auténtica conversión, el pecado te molesta. Si no te molesta, no hay una auténtica conversión. Si no te da alergia al pecado, no es que te da alergia al pecador, el pecado, entonces no hay una auténtica conversión. Entonces llega hasta el momento que ya el papá no lo aguanta y le dice que se vaya. Y cuando él se va, ¿qué es lo que pasa? El papá lo agarra y dice, mi última solución es llevarlo donde el obispo y que el obispo lo convierta y le diga qué es lo que tiene que hacer. Pero ahí llega y ante el obispo es que él se desnuda. Bueno, ese fue un escándalo para todos los niños en el año 2000 porque había un show y San Francisco se desnuda, pero lógicamente nadie lo vimos desnudo, pero se desnuda y todos los niños, un santo se desnudó. Bueno, se desnuda ante el obispo, pero el obispo por eso inmediatamente le pone como un escapulario, ¿verdad? Una cosa larga. Pero ¿qué es lo que hace? Y aquí es donde empieza el camino más profundo de San Francisco. Cuando él se despoja y dice, ya no eres mi padre, le dice a su papá. Le dice, ya no eres mi padre, renuncio a ser tu hijo. Ya no eres mi padre, porque ahora en adelante mi padre va a ser
el Padre Celestial. Eso es lo clave, ese momentito es la clave para entender completamente a San Francisco. Sin eso no se comprende. Y San Francisco sale por los muros de la ciudad caminando solo con ese escapulario, medio desnudo, ¿no? Pero sale y la gente entiende que este hombre o está loco o Dios lo está llamando a algo muy grande. Pero que él ha renunciado totalmente a todo. El que todo antes lo quería, ha renunciado a todo lo que quería y a más para seguir la voluntad de Dios. ¿Por qué les digo que esto es importante? La historia completa de la vida la pueden leer en el libro, pero yo les voy a dar los datos importantes. San Francisco sale de aquí y lo primero que hace, no se pone a llorar. Ay, pobrecito yo, mi papá no me entendió, mi mamá no me entendió. Ay, perdí mi casa, perdí mi ciudad. No, San Francisco sale corriendo por esos bellos campos que ustedes ven, que pues era más bello en ese tiempo porque no había construcción, y empieza a cantar y alabar al Señor de libertad. San Francisco experimenta en ese despojo, por eso no le tengan miedo a los despojos porque duelen, pero no le tengan miedo porque el fruto es la libertad. Él empieza a correr y a cantar y a alabar al Señor en medio de esos campos, alabar al Señor, y por eso empieza a cantarle también, y te alabo por esta flor, y te alabo por esta hierba, y te alabo, ¿por qué? Porque ya les voy a explicar en pocas palabras lo que es el verdadero carisma de San Francisco. Entonces San Francisco empieza a descubrir a Dios Padre, porque ha dejado al Padre terrenal y ha elegido como Padre al Dios Padre. Por lo tanto, su relación va a ser única y singular con Dios Padre. Tiene una restauración, esto es importante, una restauración con el orden original del Génesis. Vamos a revisar un poquito el Génesis, a ver si se acuerdan del Génesis. Muy importante, sin el Génesis no nos entendemos. ¿Qué creó Dios? ¿Cómo fue la creación? Fue creando el cielo, creando el sol, creando la luna, las estrellas, separando, ¿verdad? Para dar forma, porque todo era caos. Donde hay caos no está Dios, ¿están claras? Dios ordena, y si te tiene que ordenar, déjate ordenar. En tu caos, déjate ordenar. Dios empieza a traer orden. Decía, ay no, aquí hay mucha oscuridad, hágase la luz. Se hacía la luz, ¿y qué hacía? Separaba la luz de la oscuridad. El Señor no es de medias tintas. Ay, pobrecita la luz, pobrecita la oscuridad, van a estar solitos. Vamos a dejar junticos a la oscuridad y la luz. No, eso se llama estar nublado, ¿verdad? A Dios es luz y la oscuridad para acá. Igual es nuestra vida, ¿eh? La luz y la oscuridad para allá. Empieza a separarlo todo y viene el último día. ¿Cuál es el último día? Padre Joe, ¿dónde está? A ver si te sabes la Biblia. ¿Cuál es el último día? El Shabbat. ¿Qué es lo que qué es lo que antes del descanso? ¿Qué es lo que el Señor crea? Después de que ha creado, mire, ha creado animales, ha creado los campos, ha creado pajaritos, ha creado... Yo no voy a decir los que no me gustan, porque los que no me gustan yo creo que son después del pecado original. Las lagartijas, los sapos, todos esos no pueden haber sido originales. No. Eso es algo mío, ¿verdad? No me lo crean. Pero, porque sí, así como hubo una desformación en el ser humano, hubo una deformación en la creación. Y les voy a dar una prueba para que no crean que estoy inventando. ¿Se acuerdan cuando le habla a la serpiente? Le dice, y a partir de ahora te arrastrarás sobre tu barriga. Quiere decir que la serpiente tenía pata, ¿verdad? Porque si no, cualquiera era el castigo. El castigo era que te iba a arrastrar. Bueno, la cuestión es que él empieza a sentir lo que es verdaderamente ser un hijo de Dios. Hermanos, ahí está la clave de nuestra vida.
La clave de nuestra vida es redescubrirnos como hijas e hijos de Dios. Ahí está la mayor sanación. Hay gente que se pasa 30 años yendo a todos los retiros de sanación habidos y por haber. El día que tú te entiendas, en un minuto, que tú entiendas que tú eres hija e hijo de Dios y lo que eso significa. Y a propósito, en el bautismo fuimos hechos hijos de Dios. Bauticen a sus hijos, a sus nietos, y a los que no conocen, empújenlo. O sea, ese es el día en que empezamos a restaurar la inocencia original. Fuimos creados como hijos de Dios. Nosotros, mírense por favor, somos la corona de la creación. Somos los únicos que tenemos dentro de nosotros la imagen y la presencia de Dios. Miren ese pino tan bonito que está allá. Está bonito el pino. ¿Qué es lo más que le podemos hacer al pino? Ponerle bolitas, ponerle estrellitas, ponerle cositas, pero no puede ni hablarnos, ni darnos consejos, ni rezar por nosotros. Entonces sí, hay que dar gracias al Señor por todo lo creado, pero lo creado no tiene el mismo nivel de nosotros. Nosotros somos la corona de la creación y nosotros nos gozamos de todo lo creado, cuidamos. No estamos para abusar lo creado, sino para cuidarlo, pero tampoco para no entender que Dios lo creó. Adivinen para quién creó las montañas Dios. Para nosotros, porque ¿quién la va a ver? ¿Quién la va a caminar? Nosotros. ¿Para qué creó el Señor los mangos? Para que nosotros nos los comamos, ¿verdad? ¿Para qué creó las vacas? Para que nos ayude a llevar las carretas, para que nos comamos un bistecito, etcétera, etcétera. O sea, no es abusar, pero tampoco dejar de usar, porque fueron creados. El Señor nos dio dominio sobre la creación. Lo que pasa es que el dominio de Dios no es el dominio del hombre pecador, del hombre que ha caído. El dominio de Dios es cuidado, es custodia. El dominio del hombre es aplastar, oprimir y utilizar. ¿Me entienden? Entonces San Francisco lo primero que experimenta es la libertad interior. Soy hijo de Dios y eso es todo lo que basta. Y fíjese que como soy hijo de Dios, me da lilies in the field, me da árboles con frutas, me da esto, me da todo lo que yo necesito y no necesito más. Y ahí es donde viene en San Francisco el entendimiento de la pobreza. De que como hijo de Dios, Dios dice, no te preocupes de lo que vas a comer y vestir, no te preocupes del futuro. Tu Padre que está en los cielos sabe de lo que necesita. Quiere decir que que Mateo nos está diciendo, quédense sentados, no hagan nada y les va a caer del cielo la cuenta bancaria. No, lo que está diciendo es, trabajen, pero no se preocupen, no estén ansiosos. Ay, va a bajar la bolsa, ay, va a subir la bolsa. Ay, miren, las cosas suben y bajan, pero en un minuto. Lo importante es que nuestro alma no sube y baja. Todo puede pasar menos el Señor. Entonces, esa libertad de San Francisco es la que hace que hayan 3 reconciliaciones. Porque en el Génesis hubieron 3 rupturas. La primera ruptura es el hombre con Dios Padre. Empezando por Eva, mujeres, atención. Nosotras estamos supuestas a ser un poquito más discernidoras, atentas, pero no, la fallamos muy mal. Eva es la primera que cae a la tentación, por curiosa. Atención, la curiosidad es uno de los pecados más peligrosos. Por curiosa cae. Después va y seduce a Edén por vago, por no tomar su posición de custodio y decirle, no, Eva, Dios dijo tal cosa. Por desobediencia, el hombre y la mujer pierden su comunión de amor, de hijos que confían en el amor del Padre. La primera ruptura. ¿Cuál es la segunda ruptura? Entre hombre y mujer. Acuérdense
que 3 versículos antes Adán ha hecho. ¡Ay! Por fin, carne de mi carne, huesos de mi hueso. Ya no sé qué más hizo porque no nos describieron si se tiró al piso. Ay, dando gracias al Señor. Y 3 versículos después, la mujer que me diste. La ruptura del amor fraterno, del amor que une y que da comunión. Fuimos creados para la comunión. Empezando, la primera comunión fue el esponsal. Y de ahí es donde empiezan todos los problemas de los matrimonios. Entonces, cada vez que tengan problemas y el marido te dice, no compres más, y tú, no, yo quiero comprar otra. Acuérdate del Génesis, que fue culpa de la mujer. Entonces, ahí hay 2. La segunda ruptura de la comunión entre esposos. La familia empieza a romperse. Y la tercera ruptura es, ¿con quién? Con la creación. Porque la creación estaba creada para que nosotros nos gozáramos de este bellísimo paisaje, comiéramos de las árboles, tuviéramos sombra donde dormir, de sentarnos bajo un árbol, y que empieza a ver el dominio, el abuso. Después viene, unos capítulos mucho más tarde, vemos la ruptura del amor fraterno. Cuando Abel y Caín mata a Abel. El hermano mata a su hermano por envidia, y por la envidia de un corderito. ¿Pueden creer eso? Así que no envidien rosarios, no envidien nada, porque cuidado, matan. Ahí todas las rupturas, o sea, lo que empieza a romperse son todos los órdenes que Dios había creado de amor. Hay una comunión, hay una cadena de comunión de amor. ¿Qué pasa con San Francisco? Cuando él sale y empieza a correr y a dar, tú eres mi padre, y empieza a cantarle las alabanzas más hermosas, él empieza a recibir la liberación y empieza a restaurarse en él su identidad como hijo del Padre, y a nada le interesa más que ser hijo del Padre. Por eso es que después decía, hermana Flor, hermano Sol, hermana Luna, pero no porque la luna fuera su Dios, sino porque le decía hermana, porque se restauró en su comunión con la creación. Pero lo más lindo de San Francisco, porque primero es con Dios y después con los hermanos. San Francisco, viniendo de una casta, no se relacionaba con los pobres. Y lo primero que él hace, imagínense los campos que se encontraban. Los leprosos, los heridos, los descartados del pueblo, los pobres, y empieza a abrazarlos, que es cuando abraza al famoso leproso, que le daba repugnancia a los leprosos, y él no se hizo, ay, el medio leproso, ay, ¿cómo está? Para no ver al leproso, ¿no? Sino que va, lo abraza y lo besa. La total restauración del amor de comunión y fraternidad. Entonces todo el mundo era su hermano, todas las personas eran sus hermanos, y después también la tercera parte es llamar a la creación su hermana. Pero hermana Sol, hermana Luna, no quiere decir que se subía a abrazar el sol y la luna, sino que era alabar a Dios por crear. ¿Se dan cuenta? No es alabar a la creación, es alabar a Dios por lo que ha creado. Ahí es el orden clave. Porque ahora tenemos a veces personas que lo hacen un poquito al revés. La nueva era alaba a algo creado. Nosotros alabamos a Dios por lo que Él ha creado, que es tan bello, pero lo creó nuestro Señor. Entonces, la pobreza de San Francisco no es una pobreza por sí misma. La pobreza que él elige, la elige para preservar lo que se ha restaurado en su corazón. Él descubre que a él la pobreza le hace vivir la restauración original perfectamente. Tenía que estar despojado de todo para poderse gozar de toda la creación, para poderse gozar de todos los demás. Hay un diálogo muy lindo que no me lo sé de memoria, pero que un obispo le dice a San Francisco, mira, yo estoy dispuesto a regalarte un terreno y que tú ahí vivas con tus hermanos. Y le dice, ay, muchísimas gracias, pero yo no quiero que me dé un terreno. Porque si tengo un terreno, tengo que tener hermanos custodiando
defendiendo el terreno de los ladrones. Entonces van a tener que pelear con los ladrones. Después esos hermanos se van a volver peleoneros. Después, entonces, si tenemos un terreno, cuando vengamos de estar predicando y alguien tomó, vamos a tener que sacarlo. Entonces empezó a darle todas las razones de lo que podía pasar si tenían algo. Y entonces le dijo, no, prefiero no tener nada y estar libre. Entonces hay que entender que su pobreza no era por sí misma, sino que era una autopista hacia su libertad como hijo de Dios, como hermano y como un hombre que vivía completamente para ser movido por Dios. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ir a la tumba de San Francisco. Ahora, la tumba de San Francisco, es donde está enterrado San Francisco, era el basurero del pueblo. ¿Ok? Él pidió ser enterrado ahí. Hoy no es un basurero, pero si ven, su tumba es muy sencilla. Ahí está enterrado San Francisco y alrededor de él están enterrados los 4 primeros hermanos que le siguieron.